Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos las bienvenidas a un nuevo live. Vamos a esperar un poquito que se me conecte nuestro invitado. Le damos la bienvenida con un clasicón del rock tradicional. Yo creo que varios ya reconocieron la introducción, la intro bien famosa de Sandman de Metallica. Así que hoy día tenemos un tremendo invitado que ya está en proceso de conectarse. Así que vamos a aceptar su... Vamos en proceso. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Cómo estás tú? Bien, pues aquí ya a punto de salir de vuelta a la casa, así que muy bien. Me imagino, día laboral largo, Sí, pero bien, pues. Bien, acá, servidor, tiene un servidor. igual que todos. Todos los que vienen acá a este programa son servidores públicos. ¿Te gusta Metallica, Claudio? ¿O eres más fan de otro Sí, estilo de te música? estaba escuchando. No, no, me gusta más la música electrónica, pero me recordaba mi infancia por allá por los 80. Oye, bueno, años los 80. Yo creo que hay mucha gente que en estos momentos rememora mucho ciertas cosas que nosotros vivíamos en aquella época, mucho juego en la calle, rodillas peladas, una vida más de parque, una vida como más, un poco más tranquila que se perdió un poco. Nosotros en los 80 cuando éramos niños nos apoderábamos, se podría decir, como se dice actualmente, del espacio público. Entonces el espacio público era nuestro para jugar a la pelota, andar en bicicleta. Quizá perdí un poco eso, sobre todo en los barrios que eran un poquito más de la periferia de Santiago. Yo viví casi toda mi vida en Maipú, posteriormente nos cambiamos a San Bernardo y me acuerdo mucho de esa vida de barrio que era muy entretenida, era muy llena ahora. Claro, claro, el concepto mismo de tributo, de tribu, que de ahí viene la palabra, de que cuando perteneces a un grupo y estás dispuesto a dar algo de tus bienes por el bien común, se pierde este mundo globalizado donde la tribu no es tan clara, ¿cierto? Tú perteneces a muchas tribus. En cambio, cuando era más pequeño, tenía claro el vínculo con el grupo social que pertenecía. No, definitivamente. Teníamos mucho más capacidad de poder conectarnos con alguien. Ya, a la gente que se está conectando, que ya tenemos varios ahí en línea. Bueno, les presento a nuestro invitado, don Claudio Bardo, quien es el conductor de un podcast bien entretenido, bien inusual, dicho sea de paso, porque estamos llenos de podcasts de alta conversación política, de alta conversación de actualidad, ahora mucho más farandulillo, por decirlo así. Pero Claudio, tú te dedicas a hablarle a la gente sobre tributos, hablarle sobre impuestos, hablarle sobre servicios de impuestos internos, trata en un espacio bien educativo de transformar todo este mundo que es bastante aterrador, sobre todo para los que en algún momento tuvimos la idea de emprender, enfrentarnos al mundo de los impuestos, al mundo del servicio de impuestos internos, que en realidad hay mucho de mito y hay mucho de, no de desconocimiento, pero justamente hay una generación completa que nunca tuvo la necesidad de enfrentarse a una situación así, o sea, una generación que nunca pagó impuestos en su momento, pero que ahora cada vez más se ha tenido que integrar a un sistema chileno en donde cada vez son más las personas que pagamos, me incluyo impuestos en primera categoría, y que en realidad tenemos que empezar a familiarizarnos mucho más con cierta terminología. ¿Cómo nace la idea de este podcast? Eh, bueno, nace que, perdón, que algo me desconcentró, pensaba en la película, ¿conoces a Joe Black? Un actor bien famoso Sí, que con Brad Pitt. Brad Pitt personifica a la muerte. Y en una de las escenas les dice, mira, hay dos cosas que nunca va a poder evitar. De la muerte, que es él, y los impuestos. Los impuestos. Entonces, Es verdad. me tenía desconcentrado a pensar que claro, o sea, nace, quizás en mi infancia me marcó Teleduc, que tenía un programa educativo bien entretenido, y que ahora grande, en mis hijas más pequeñas veo que no hay muchos videos educativos y entretenidos a la vez. Entonces pensaba, por qué no tratar de retomar eso?
porque el tema de los impuestos que yo estudié ahora, terminé un magíster en tributación, me, Ujú. me hizo ver que las desigualdades sociales, producto de los mismos temas tributarios, la complejidad, acrecentan la desigualdad social, porque las pymes, los emprendedores, los que mueven el país, el Chile, el día a día, las emprendedoras, no pagan impuestos de forma adecuada, pagan a veces impuestos de más por desconocimiento. Entonces, eso es como nivelar las desigualdades sociales a través de la educación. Eso es lo que nos mueve a mi equipo, a mi entrevistador, que le tengo mucho cariño, Juan Antonio, a César, que es nuestro audiovisual. Perfecto. Oye, y cuéntame un poco cómo surge esta idea, no solamente del podcast, sino esta idea tuya de focalizarte un poco más en el tema impositivo. Hace no mucho publicaste una tesis que era bastante interesante sobre el rol de los impuestos en las organizaciones sin fines de lucro, que me llamó mucho la atención. Y encuentro que ahí va hay un camino que también está siendo muy poco explorado actualmente. Claro, a ver, si hablamos de la tesis, es un tema bien contingente, que es la equidad de género tributaria. Es decir, ¿por qué las mujeres pagan el mismo impuesto que los hombres, siendo que tienen menos posibilidades en el mundo laboral? ¿Ya? De eso trataba mi tesis, digamos. Y ahí hacía un estudio segmentando diferentes industrias y concluía que las organizaciones sin fines de lucro es donde las mujeres tienen más equidad de género, es decir, ganan sueldos similares a los de los hombres. Y mi teoría ahí viene que es por la flexibilidad laboral que tienen las organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, ¿por qué no promover a través de franquicias tributarias que haya más organizaciones sin fines de lucro que permitan que la mujer se pueda incorporar al mundo laboral? Eso es como muy en resumen, ¿ya? Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tengo tres hijas. Tengo tres hijas y una de ellas bien pertenece bien fuerte al movimiento feminista y yo como que no lo veía. Ujú. Pero cuando empecé a mirar los datos duros, claro, las mujeres tienen diferencia de renta, pero monstruosa en los impuestos, y es porque ganan menos sueldo. Pero no es porque la discriminen, ojo, es porque ni siquiera van al mundo laboral, no pueden. Están en el cuidado de los niños, de los abuelos, de los adultos mayores. No, me imagino que sí. Esto viene mucho de la mano con la última investigación que sacó la premio Nobel, reciente premio Nobel de Economía, Claudia Goldin, que hablaba bastante sobre las diferentes características que tenían estas brechas de género y que tiene que ver también, además de un tema netamente decisional, tenía que ver también con un tema eh, de qué manera las mujeres se han ido incorporando al mundo del trabajo últimamente con la creación y el fortalecimiento de un sector totalmente novedoso, por decirlo así, dentro de los últimos 100 años, que es el sector de los servicios, que se conoce normalmente como el sector terciario, que ha permitido que la mujer se pueda incorporar en trabajos que no necesariamente requieren la utilización de mucha fuerza, porque en realidad la fuerza, dentro del estudio de Golding, por lo que yo me acuerdo, el grueso de la fuerza hace muchos años atrás era compartido vis a vis con los hombres en lo que era la parte agrícola y la cría de los animales, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, y cuando empieza la revolución industrial, ahí se produce el primer gran quiebre, porque en realidad muchas de las manufacturas y de las empresas y la industria que se dedican a eso necesitan mucha fuerza de músculo, por decirlo así. O sea, básicamente los que se dedican a la minería, los que se dedican a la metalurgia, a la metalmecánica, son básicamente hombres por un tema de naturaleza física, pero con la incorporación de los servicios terciarios, con la incorporación tal vez de las nuevas tecnologías, se ha abierto el espectro para que las mujeres también puedan incorporarse al mundo del trabajo. Pero claro, se incorporan con mucha fuerza, casi 150 años después que la fuerza masculina, en términos prácticos, y eso también se ve reflejado en cultura o cosas por el estilo. Entonces, ahí hay un tema interesante, pero claro, nadie había notado particularmente cuál es el rol de las organizaciones sin fines de lucro para poder aprovechar de cerrar esta brecha, porque al final la finalidad de las ONG es poder brindarnos o básicamente ser organizaciones que van a ciertos vínculos específicos, superar la pobreza, un techo para Chile, la misma Teletón, por ejemplo, que son ya las más conocidas, porque claramente hay muchas fundaciones y corporaciones que son más pequeñas y en donde efectivamente el rol de la mujer ha sido mucho más preponderante y me llama mucho la atención que sea también
la organización donde existe menos brecha salarial y donde efectivamente las mujeres pueden encontrar un espacio de más justicia, de más justicia. Ahora, hablamos de justicia en base a remuneraciones, a base de sueldos, porque también tenemos otro mundo, que justamente es la pregunta que te quería hacer ahora, que es el mundo de los emprendedores. En realidad, ser emprendedor no solamente en Chile, sino que actualmente en el mundo a través de las nuevas tecnologías se ha facilitado bastante. Pero con todos los cambios legales, con todas estas nuevas leyes que vienen sobre cumplimiento, evitar la ilusión, evitar la evasión fiscal, se viene un mundo de desafíos para las pymes que es brutal. ¿Qué opinas tú con respecto a esto y cómo podrían enfrentar las pymes de mejor manera todo este proceso de cambio que se les viene encima? Que es lo mismo que comentábamos al inicio, de que hay una tremenda oportunidad de educar a las emprendedoras del país, porque hay muchas eh, formas jurídicas que te pueden permitir trabajar de forma competitiva sin tener que tener una mayor carga tributaria. Por ejemplo, yo tengo muy buenas amigas del portal tributarios.cl, si le quieres echar un vistazo, portal Ujú. tributarios.cl, ahí trabaja una auditora, una contadora auditor, mejor dicho, que es Jessica Díaz, y una abogada, que es la Anto Poloni, y ella configuraron esta sociedad de profesionales. Ellas son una emprendedora del mundo de los impuestos, y la configuraron esta sociedad de profesionales aprovechando esta franquicia jurídica de que si ellos venden los servicios, venden sin IVA. Y eso es algo perfectamente legal, ¿ya? Y muchas emprendedoras que están trabajando hoy día, que no saben que podrían conformarse como una sociedad de profesionales, si tienen profesiones similares, eso, al no hacerlo, venden más caro. O sea, su servicio, en vez de venderlo a 100, lo están vendiendo a 100 más 19%. Y eso la saca del mercado. En cambio, esta del portal tributarios.cl que te decía, Ujú. ellas asesoran especialmente a emprendedoras para que se vuelvan competitivas y no quedar fuera del mercado. Si, no sé, pues te ofrece los servicios en el mercado público el algoritmo de forma natural va a tener que hacerlo, elegir el más barato. Y si uno vende sin IVA, obviamente va a ser más barato, pero sin IVA de forma legal. Y ahí eso es lo bonito de este tema, y que además está muy vinculado a la mujer, porque las mujeres son las que empujan el país desde sus casas, en el día a día, y para ellas es más fácil trabajar en estas profesiones libres y dándole servicio no solo a Chile, sino que al mundo. Están en sus casas, pero pueden acceder a los mercados latinos, toda Latinoamérica, básicamente. Así que eso es lo que he visto que se puede hacer. No sé si responde tu pregunta con un caso muy particular, además para hacerlo Sí, nos orienta bastante, más porque en realidad concreto. también. Sí, ahora en la actualidad yo creo que hay mucho emprendedor que está un poco asustado, por decirlo aquí. Nosotros en Chile tenemos un problema bien fuerte, que es el tema de la informalidad, no solamente en el rubro del trabajo, sino que tenemos una informalidad en el rubro de los emprendimientos. O sea, hay muchas personas que son sus autoempleadores, por decirlo así, pero no de manera formal. Entonces, muchos emprendedores se encuentran con una batalla, por decirlo así, de supervivencia, pero que no dan el paso. O sea, incluso muchas de las ayudas públicas también quedan fuera de lo que ellos pueden optar al no estar formalizados. Entonces, ¿qué opinas tú con respecto a esto de que hay muchos emprendedores y que en realidad no están tan puestos los incentivos actualmente en que los emprendedores se formalicen? Porque en realidad la gran ventaja de formalizarse, entre comillas, es que empiezas a pagar impuestos. Entonces hay mucha gente que durante toda su vida ha trabajado, por ejemplo, en almacenes o que ha trabajado en ferias libres y este último tiempo mucho emprendimiento que se hace a través de redes sociales, venta de ropa, venta de joyas, cosas que se pueden importar e exportar desde China. Y a muchos de ellos están preocupados porque empezaron a llegarles estos correos electrónicos que el Servicio de Impuesto Interno dijo, ojo, aduana nos avisó que importaste 50 de estas cosas y tú las quieres para vender, tienes que formalizarte. Entonces la gente como que sigue viendo al Servicio de Impuestos Internos más como un enemigo que como un aliado. ¿Qué opinas tú de este nuevo? No sé si decirle arremetía, porque en realidad, comunicacionalmente hablando, cuando dijeron que se iban a poner a revisar los ingresos que tenían los influencers, ahí como que partió compleja la relación entre las nuevas tecnologías y el servicio de impuestos internos todo el último tiempo. Claro, a ver, mira, pagar impuestos
cuando yo partí mi carrera, me acuerdo que trabajé en el Banco Santander, pero te estoy dando hace 20 años atrás, ya así que han pasado algunos años. Y la única forma que teníamos nosotros en la banca de saber si el emprendedor que estaba frente a mí había vendido de verdad era el impuesto pagado. ¿Ok? Porque cualquiera llena un Excel y dice vendí tanto, o te puede comentar algo, pero la única forma es saber el impuesto. Así que primero que todo, si yo me quiero conseguir crédito en la banca, que tiene tasa de interés más baja, eh, es más conveniente tener impuestos para demostrar que tengo venta, ¿vale? Porque si no, no es tan creíble. Hoy día, claro, no, la banca está bien restrictiva en los créditos, pero esto va a pasar. Y en un momento la banca de nuevo va a pedir los balances, los estados de situación. Así que pagar impuestos está vinculado a conseguirse créditos para apalancarse, es decir, para tener más capital y hacer crecer tu negocio, ¿ya? Así que el pagar impuestos puede ser bueno. Pero ¿qué digo puedo condicional? Ujú. Porque también tengo que saber cómo lo hago. Porque voy a hablar de los impuestos que recaudan el 90% del ingreso fiscal del país. El impuesto a la renta y el IVA. El impuesto a la renta, si yo me pongo a vender y no reconozco que estoy arrendando un espacio, por ejemplo, la influencer Naya algo, ¿cierto? Me voy a Ujú. autocensurar, ¿ya? ¿Ya? Ella, no sé qué tipo o sea, uno sabe más o menos que sale en la tele, ¿cierto? Dice cosas graciosas, etcétera, pero ella debe ocupar un lugar físico, una pieza, ¿cierto? Y si ella demuestra que para su profesión la formaliza, ¿cierto? Que es un servicio artístico, ocupa una pieza, ella puede arrendar la pieza y por lo tanto pagar menos impuesto a la renta. Mira lo que estoy diciendo. O sea, si fuera nuestra clienta ¿Ya? Naya, ¿cierto? Con nosotros dos hacemos una sociedad de profesionales sin IVA, la Ujú. asesoramos y le decimos, mira, paga menos impuestos porque todas tus ventas puedes rebajar un arriendo a precio de mercado. Eso es lo único que impuesto interno te pide, ya que sea a precio de mercado. Es decir, no va a poner Perfecto. una pieza en tal lugar a 10 millones de dólares mensuales. Eso es Ya. ilusión. Peor, evasión. Y lo segundo, el IVA. También ella habitualmente puede no, generalmente el emprendedor no sabe cómo bajar el IVA, sabe el IVA de venta, pero no sabe cómo rebajar el IVA de compra, ¿ok? Y Ujú. también hay formas que son perfectamente legales que tienen que ver con el costo de producir el servicio, ¿ya? Ya. Y eso es lo que uno puede orientarlo a ellos, para que se formalicen, ¿no? Claro, o sea, al final el proceso es que en el momento que tú te formalizas, partes pagando impuestos, sin lugar a dudas, pero pagar impuestos es una forma de poder darte a conocer no solamente para el sistema bancario, sino que también para todo este ecosistema, por decirlo así, donde tú estás inmerso, vendiendo, comprando constantemente, y además de ayudarnos a pagar políticas públicas y cosas por el estilo, también te ayuda a ti a poder ganar historial crediticio, poder sacar un par de créditos para poder generar tal vez importaciones mayores, o sea, es un buen negocio, por decirlo así, formalizarse. Ahora, este último tiempo, una de las grandes problemáticas, por decirlo así, que es una cosa mucho más compleja, es que el Servicio de Impuestos Internos constantemente ha estado pidiendo la posibilidad de ingresar o sea, no de ingresar, miento, la posibilidad de tener más información con respecto al tema del movimiento de cuentas corrientes para poder detectar ventas que no son declaradas. Ahora, el tema es, ¿por qué crees tú que la gente no declara más allá de no pagar impuestos? Es básicamente porque no quiere meterse en el sistema, porque le tiene miedo al sistema tributario en general, no hay un incentivo real, además de todo lo que hemos conversado. ¿Dónde crees tú que está la principal problemática ahí? Mira, primero voy a saltarme un tema que quizás podemos tratar después, que es bien delicado, que es el tema de los 800.000 inmigrantes que hay en Chile y ¿Ya? que el mismo Estado le impide formalizarse, ¿ya? Porque ni siquiera le da ¿Ya? RUT. Entonces, cómo el inmigrante que viene, el emprendedor, porque no quiero caricaturizar, digamos. Yo creo que hay gente que hace delito o no en todas partes, no tiene que ver con ser inmigrante o no. Pero si el Estado te impide tener tu RUT para poder vender y formalizarte, es como dispararse los pies, digo yo, ¿ya? No, ¿para qué? Pero dejando eso de lado, yo creo que la gente no paga, hoy día hay un 50% de evasión de impuesto de la renta, y es una cosa tremenda, y lo que pasa, mi teoría así más dura, es que nadie fiscaliza, ¿ya? Entonces, si la cartera dice que podían dar a 100
120, ¿cierto? Ujú. Y nunca nadie ha detenido en la calle para decirle por qué vaya a 200, te pueden matar a ti o matar a tu familia. Entonces, claramente no hay incentivo. Si tú le dices a alguien regularízate, te dicen, ¿y para qué? No te lo dicen así informalmente. Como que dicen, ah, tú me estás metiendo miedo porque quieres vender los servicios. Y yo le digo, no, yo no trabajo en eso directamente, yo lo promociono, sí, pero te estoy advirtiendo porque eso no es legal. Y hoy día esto va a cambiar porque ya el mismo Estados Unidos, la reforma más importante que hizo fue contratar más fiscalizadores y aumentar la fiscalización en el mundo digital. Y eso es lo que se viene. ¿Ya? Hasta ahora, como no ha ocurrido, parece ser un fantasma que estamos asustando a las personas. Entonces, no, si nadie fiscaliza, la gente tiene de forma intuitiva el valor esperado, ¿ya? En economía el valor esperado es, o el costo esperado en este caso, el impuesto que me pueden cobrar, pero lo multiplicas por la probabilidad. Si la probabilidad de que fiscalicen es cero, aunque te diga yo que la multa es de 1 millón de pesos, multiplicado por la probabilidad de cero es nada. Entonces no, pero hoy día eso se viene con el pacto fiscal que están ahora negociando en el Congreso. Se viene, especialmente los medios digitales, la venta en línea, digamos. ¿Ya? Sí. Sí, completamente. Yo me acuerdo que uno de los artículos que ha sido uno de los más conflictivos, pero que ya pasó, es que los bancos estarían en la obligación de reportar al Servicio de Impuestos Internos cuando hay 50 o más movimientos en una cuenta corriente determinada. Eso ya, aunque sean movimientos de bajo monto, por decirlo así, o ventas más al detalle, ya automáticamente ingresarían esa información al Servicio de Impuestos Internos asociados a un RUT, sin lugar a dudas, y ahí empezaría nuevamente un proceso de fiscalización. Ahora, es difícil pensar en las ventajas de pagar impuestos a priori cuando hay como una noción mucho más negativa de los impuestos actualmente. Pero yo creo que no es una cosa que la gente tenga una noción mala del impuesto en sí misma, sino que tiene una mala imagen de en qué se están gastando los impuestos. ¿Por qué crees tú que pasa esto? Desde una perspectiva, claro, porque desde una perspectiva histórica hay un tema que tú lo has tocado bastante en tu programa, cómo nacen los impuestos y el rol que empiezan a desarrollar en la sociedad. ¿Por qué crees que eso se ha perdido un poco? Yo creo que, no sé si has visto que en el mundo de los bienes raíces hay un tremendo crisis que le han llamado permisología. No sé si lo has visto, que hablan de que está lleno de Ujú. permisos restrictivos que impiden que se construyan casas a un buen precio. Lo encarece, independiente de que la mano de obra tenga sueldo más alto y que el acero esté muy alto, no. Pero no solo eso, es que está lleno de restricciones, ¿ya? Yo lo que creo es que los servicios públicos, al igual que la permisología de los bienes raíces, los servicios públicos como la salud, la educación, están llenos de leyes y trámites, ¿ya? Y eso hace que las personas lo pasan mal y no tienen un servicio público que corresponde. Hace poco me tocó hablar con una italiana, ¿ok? Ella se tenía que ¿Ya? operar, X, era una operación menor porque ella hace un deporte que es un poco extremo, ¿ok? Y cuando yo le explicaba cómo funcionaba FONASA, los trámites, inscripción, que el seguro, es que te digo, ella me abría el ojo y me dice que en Italia no es así. Yo en Italia sé que me descuentan de mi sueldo y yo me opero y nada. O sea, no, ella se opera y se fue, ¿no? Fíjate, o sea, si tú le dices a un chileno, incluso como que no entienden, saben que aquí van a estar llenos de trámites y llenos de rechazo de sus gastos, etcétera. Y es que el sistema de como todo funciona mal y a eso le llaman moralidad de los impuestos. ¿Cuánto la gente cree que vale la pena pagar impuestos porque va a tener un servicio público adecuado? Y, y te digo que estamos tan lejos de países desarrollados de forma artificial que se podrían perfectamente mejorar, eh, que hace que la gente no quiere pagar impuestos. Esa es mi teoría. ¿Mm? Es la permisología, la llena, la multiplicidad de adjuntos, adjuntar el documento que el mismo Estado tiene. ¿Ah? Tienes que ir, no sé, para pedir un crédito al Banco Estado y te piden un montón de certificados que el Estado tiene. O sea, que es una cuestión. Una locura. Eso es un. No, claro, es que es una ineficiencia. Yo llamo en economía también, que me gusta invocar mucho a economía, después te voy a decir por qué, ¿ah? Porque una filósofa me dijo que significaba economía, en su origen griego. Pero ¿Ya? en
en economía te enseñan que hay óptimos locales y óptimos globales, ¿ya? Si cada ISAPRE y FONASA tienen su óptimo local y no se ven como un sistema completo de salud, ¿cierto? Va ¿cierto? a ser que va a tener salas muy vacías y otras muy llenas en un mismo lugar, ¿ok? Y va a tener una gente haciendo fila en el mundo público, en el hospital público, y el hospital privado que está al frente está vacío. Eso son dos óptimos locales, pero de forma global es ineficiente. Y eso es lo que hay que corregir. Los sistemas deben funcionar y los sistemas de información hoy día lo permiten. Esto es una voluntad política, que hable los sistemas entre ellos, ¿ya? O sea, ni el examen médico que tú te haces en el sistema público te sirve en el privado, te lo mandan a hacer de nuevo. Entonces, ¿quién va a querer pagar impuestos así? ¿Ya? Esa es la moralidad de los impuestos, te lo digo en algo muy concreto. No, me imagino que sí. Oye, pero entonces, esta moralidad del impuesto, qué buen concepto, ¿cómo se entremezcla con lo que acabas de mencionar, con el tema de la percepción filosófica de la economía? Porque en realidad nosotros, o sea, siempre nos han enseñado supuestamente que la economía es una ciencia social, pero una ciencia social plagada de números. Entonces hay mucha gente como que igual la sigue viendo bastante alejada. Entonces, ¿cómo se conectan estos dos mundos? Porque la parte filosófica incluye mucha ética, mucha moralidad. Uh-huh. Claro, mira, no sé si hay hace poco un yogurt que salió, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama un yogurt de Danone? Bueno, es que tú estás en Estados Unidos, no estás yendo al Jumbo ni al líder acá, así que yo te estoy hablando en chino. Pero es un yogurt que se llama, eh, mm, quiero pronunciarlo bien de la perspectiva griega, ¿ya? Pero es ¿Ya? la conjugación de eco y nomos, que es regla, eh, ¿Ya? eukeia, creo que se pronuncia, eukeia y nomos, es que un griego me va a escuchar y me va a decir, no, no es eso, se pronuncia de otra manera. Nada. Pero eukeia y nomos tiene que ver con el grupo social, ¿ok? Y nomos es como tú lo reglas. Ocurre que ¿Ya? en Grecia tú para poder pertenecer a la ciudad-estado tenías que demostrar que tú pertenecías a un grupo social, ¿cierto? Perfecto. Y, y por lo tanto, si tú pertenecías a este grupo, a tu tribu, ya que estamos hablando de Sí, tributo, de ellos te decían, nada, tú tributo. representas una tribu. ¿Cómo? Sí, de tributo, sí. Te sigo. Te sigo. Sí, pues, sí, pues, sí. Entonces, si tú demostráis que pertenecías a una tribu, te decían, ok, tú estás preparado, por lo tanto, para administrar ahora al Estado, a la ciudad-estado, porque tú estás representando hasta tribu, ¿ya? Y es porque el concepto original era la administración de los recursos de la tribu, eh, pero como un grupo social, un beneficio del grupo. Entonces, esta filósofa me decía que que yo no me considerara economista, porque los economistas de hoy día no es la ¿Ya? economía original, que pensaba en el bienestar, en la administración de los recursos del grupo social, como un todo, sino que yo era un maximizador nomás. ¿Ah? Los griegos pensaban en un concepto más del beneficio, del bienestar social de la administración de recursos, no en maximizar utilidad o minimizar costos, como te enseñan en la escuela de economía moderna. ¿Ok? Era un ¿Ya? concepto más trascendental. Por lo tanto, si esta empresa, ahora voy a hablarlo en términos modernos, la nación tenga beneficios, mis propios trabajadores que están en el sistema público, ¿cierto? ¿Ya? No Sí. pienso en el óptimo local, pienso en el óptimo global. Y ahí aparece la economía de nuevo resolviendo, según yo, con los sistemas de información, buscando estos óptimos globales para que funcionen mejor los temas de información. Esa es la etimología de la palabra economía, ¿ya? Perfecto. O sea, básicamente nosotros en la actualidad tú dices que tenemos Oiko, una... perdón, perdóneme No, Felipe, aquí es que ya. dale, dale. Oikos se llama el yogur ¿Ya? que oikos nomos. Oikos nomos es economía. ¿Ah? Oikos es esta tribu o la casa, pero la casa refiriéndose al grupo social, al hogar, el Per- hogar donde está la hoguera, ¿ah? Donde te calientan las manos, no la caja. ¿Mm? Los gringos diferencian home de house, ¿cierto? El hogar es la hoguera, el lugar donde está tu grupo, que tú perteneces, ¿sí?
Y de ahí viene la economía, el oikos nomos, el administrar los recursos de este hogar, de este grupo. ¿Y este hogar cuál es? Es la sociedad toda, la sociedad que paga impuestos, la empresa que al pagar impuestos hace que sus trabajadores que están en FONASA tienen más beneficios. Esa es como la vuelta que me di. Perfecto. O sea, sin lugar a dudas, los impuestos tienen un rol social, siempre han tenido un rol social. Lo que pasa es que siempre han sido muy mal vistos porque existe, acá en Estados Unidos existe una frase que es muy característica, que se llama I pay my taxes, o sea, yo pago mis impuestos. Y es una forma que tiene el estadounidense de exigir calidad en los servicios y exigir calidad en la administración pública en general. Por lo tanto, hay un proceso de control, de mucho accountability, como se dice acá, de que el impuesto se gaste correctamente, que en realidad cuando existen casos que van en contra de la fe pública, en realidad son casos bien, bien importantes y con una condena social, no solamente judicial, bien, bien profunda. Y nosotros en Chile, yo me acuerdo que tenemos gente que más allá de la finalidad misma, emite y emite y emite facturas falsas para bajar bases imponibles, para pagar menos impuestos, y muchos de ellos terminan o en clases de ética o terminan con penas menores, que al final obligó a que se cambiara la ley. Lo que está pasando, por ejemplo, ahora con el famoso tema de Factop, que los hermanos Claro. Sauer y que su socio Doppelberg ahora estén presos, es consecuencia justamente de los casos anteriores que con la antigua legislación quedaban absolutamente fuera de una penalidad mayor, pero ahí al final del tema no, el problema no es el problema no es que no paguen el impuesto, el problema debería ser, o la lógica debería ser que estás causando un daño social, o sea, que la gente tiene menor calidad de servicio público, supuestamente, porque tienen menor dinero disponible para poder invertir. Ahora que los políticos tengan que invertir correctamente los recursos públicos, ya sabes, es otra patita, totalmente distinta. Pero claro, se perdió bastante. Acá en Estados Unidos existe un proceso muy, muy vis a vis de la moral. O sea, en el término, a ti te va muy bien, tú tienes muchas oportunidades de emprender y de ser exitoso. Aquí los sueldos son mucho más grandes de los que son en Chile, tanto para profesionales Sí. como para los que no son profesionales, pero existe una lógica moral bien importante que te enseñan desde la escuela y que se profundiza en el high school, donde lo que te da el sistema tú lo compensas directamente pagando impuestos y manteniendo el mismo sistema, sobre todo a los que tienen menos oportunidades que tú. Entonces también tiene como esa lógica de equidad que yo encuentro que falta como profundizarle un poquito más. Yo creo que en Chile al final los impuestos se están pagando para, para mantener promesas políticas y no porque tengamos una visión, como dices tú, sistémica de cómo debería funcionar el sistema chileno. Entonces, ahí hay un tema aquí que es grave. Yo me acuerdo que hace no muy poco el Consejo Fiscal Autónomo dijo que teníamos demasiado, y que yo creo que se hace a propósito, se mal calcula la cantidad de impuestos que se van a recolectar y que al final terminamos de manera constante con déficit para poder pagar gastos permanentes, y que en realidad, no sé, pues si tenemos que subir 20 lucas la pensión garantizada universal, es toda una temática, porque hay tanto compromiso fijo en el Estado y que no le han achontado la cantidad de impuestos que se está recuperando, que en realidad es como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En esta perspectiva, ¿tú qué crees? Claro, claro, mira, me dijiste varias cosas súper interesantes, Felipe, porque mira, a ver, vámonos primero a la moralidad de los impuestos, déjame volver un poco a los beneficios para la población y luego a los abusos por el otro lado, ¿ya? Miremos los dos lados de la moneda. Hoy día con la inteligencia artificial, que hay un montón de desarrollo de software, perfectamente se podría cruzar los datos del Estado y buscar todos los beneficios por root, ¿ya? Claro, Me podría llegar a mi cuenta, cuando yo esté pagando el impuesto, ¿cierto? Me llegan a mi cuenta todos los beneficios que yo tuve, mi devuelta de la caja con compensación, eh, no sé, pues si beneficios del colegio, ¿cierto? La rebaja tributaria que tuve por el pago del colegio de mis hijos. ¿Y qué tal si me llega que el año pasado yo recibí en beneficio un monto de 2 millones de pesos? ¿Ya?
y yo ahora tengo que pagar 3. O voy a decir el ejemplo más burdo. Los mismos 2 millones. Yo recibí 2 millones de beneficios en un sistema global y tengo que pagar 2 millones. Es más probable que pague los 2 millones con más tranquilidad, los 500.000, los 100, da lo mismo, 100 pesos, 100.000, porque yo estoy viendo en una cartola que me llegan a mí todos los beneficios que yo recibí. Con los sistemas de información actual, moderno, se puede hacer eso, ¿ok? Ujú. No sé por qué no se hacen. Y eso permitiría que hasta la emprendedora diga, vale la pena. La moralidad sería corregida, ¿cierto? Porque ya para mí no sería, le estoy dando plata a estos tipos que se roban la plata. No, yo estoy pagando por algo que el mismo Estado, a través de sus diversos beneficios, me lo está devolviendo. Eso se puede hacer, ¿sí? Por el otro lado, ahora miremos el otro lado, que fue parte de la tesis que hice, hay un montón de franquicias tributarias, y en Chile, para que tú sepas algo que te va a parecer extraño, la más fuerte en que las empresas bajan los impuestos es con la depreciación. Con la depreciación, algo que todos nos hicieron en contabilidad, es ¿Ya? porque la depreciación es una ficción, digamos. Eso no es salida de caja. Pero tú Explícale a lo la rebajás los gente, impuestos. sí, Claudio, Sí, explícale a la gente qué es sí, la depreciación, pensando de que no todo el mundo conoce el concepto y de qué se trata. súper, súper. Y perdonen que me emocione porque yo encuentro tan lindo esto de ayudar a la gente. Ya, por ejemplo, si ustedes tienen una masandería, ¿cierto? Y se compran una máquina para amasar. Ustedes pueden ese bien dividir el valor, porque ustedes hacen el gasto, ¿cierto? Salió la plata. Claro, Si es una masandería, como es del giro, primero el IVA de la máquina que produce pan lo pueden rebajar, porque es el propio negocio. ya. ¿Ok? O sea, Primer en palabras beneficio tributario. sencillas, lo que te Sí, costó la máquina lo puedes sí, rebajar de lo que pagas en impuestos. claro. Incluso antes de llegar a rebajarlo del impuesto a la ¿Ya? renta, ¿Ya? les di un dato que pueden rebajarlo del IVA. O sea, ese es un plus de esta conversación. Pero ¿Ya? luego tú rebajas el gasto porque es un gasto, ¿cierto? Lógico. Pero lo que dice es que si tú compras, por ejemplo, en vez de arrendar, ya mejor este ejemplo me gusta más, en vez de arrendar la masandería, de nuevo, en vez de arrendar, se consigue un crédito por comprarse esta casa donde vende los productos, el pan. Ese impuesto interno tiene publicado una cantidad de años que dura. Los bienes raíces duran 50 años, pero ¿Ya? aceleradamente duran 16 años. Entonces, si costó 100 pesos, ¿ya? Al dividirlo por 16, me va a dar un número, ¿cierto? 3, 4, no sé. Esos 4 pesos yo los voy rebajando todos los años del impuesto. Y hace que el impuesto a la renta es más bajo. ¿Cachai? Y eso es una franquicia tributaria que tiene Chile para incentivar que se construyan casas, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos tipos abusan a veces de estas franquicias tributarias. Fíjate la brecha que se da por el desconocimiento. La emprendedora no sabe y en vez de conseguirse un crédito hipotecario, arrienda. Primer problema. En cambio, este emprendedor, o sea, este empresario, que es un muy mal ejemplo, no quiero generalizar con los empresarios para nada, Lógico. esta personaje abusa de eso, o sea, ocupa el beneficio tributario eh, y no le da beneficio a los trabajadores ni paga el impuesto. O sea, por ningún lado se comporta de una forma adecuada eh, con los beneficios que le da el Estado. ¿Ya? Entonces la depreciación es una franquicia tributaria tremenda y ahora tú decís que tiene que ver con impuestos en la práctica social. Ocurre que un profesor mío, que tuve hace poco, eh, nos comentaba que ellos querían en algún momento proponer que la depreciación en Chile fuera instantánea. O sea, tú cada bien que tuvieras, ¿Ya? el gasto es como que lo gastáis 2 veces y lo vais a rebajar completamente de tu impuesto. Siempre y cuando contrataras madres solteras que no tienen trabajo, madres que tienen niños a cargo o abuelos a cargo. Entonces querían vincular, yo te doy un beneficio tributario, pero tú le tienes que devolver la mano a la sociedad con algo muy ¿Ya? concreto. Y eso yo lo encontré precioso, o sea, todos ganan. Más empresa, más beneficio social. Yo creo que una sociedad así justa puede crecer de una mejor manera, digamos, de forma más sana, más orgánica. Lógico. Lógico. O sea, se entiende que hay una lógica del vis a vis. O sea, no hay que ver, como dices tú, una generalidad, en términos, de que el sector empresarial sean todos unos patúos, por decirlo así,
porque en realidad la mayoría de los empresarios, no solamente en Chile, sino también acá en Estados Unidos, son emprendedores. O sea, son gente que presta servicios profesionales o servicios técnicos, porque no todo es profesional y que en realidad estas pequeñas, medianas empresas o incluso estos micronegocios generan nichos, generan trabajo y que son profundamente necesarios, pero muchos de ellos, es como lo decíamos anteriormente, están como muy desconectados del mundo de los impuestos, los beneficios que pueden sacar. Y como dices tú, que existe ese espejo, o sea, que uno pueda mirar efectivamente y pueda analizar cuál es la ventaja, qué es lo que yo le estoy aportando a la sociedad con tal de pagar impuestos. Lo mismo pasa con los profesionales, o sea, los profesionales que pagamos impuestos y que en realidad durante muchos años trabajábamos con boleta y esperábamos este famoso treceavo sueldo que ahora, en la medida de que uno ¿no? va creciendo, en la medida de que uno va generando más ingresos, te das cuenta que en realidad ese treceavo sueldo ya no llega. No. Ese básicamente se mete dentro de la contabilidad fiscal y hay gente que lo sigue considerando injusto, cuando en realidad se supone que en este proceso de crecimiento has mejorado tanto tu estándar de vida que llega el momento en que hay que devolverle un poco la mano a través de este elemento colectivo, que funcione, que no funcione y otra cosa, porque al final nosotros tomamos la decisión de las personas que administran el sistema, que administran las instituciones, y si tomamos mal las decisiones después no podemos quejarnos de que la cosa no funcione. Pero es Claro. interesante, es interesante. Oye, Claudio, y desde una perspectiva ya un poco más pensando hacia futuro, pensando y también agarrándome un poco de tu proyecto de ciudadano tributario, esto de comentarle y ayudar a la gente en lo que es la vocación tributaria. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen, no solamente en Chile, sino que también a nivel global con respecto al tema de los impuestos? Me acuerdo eh, básicamente esta propuesta, bueno, tú debes saber mucho más que yo, una propuesta internacional de que existe un mínimo que se pague en las empresas, creo que es del 3%. Hay una fuerte crítica al rol de estos llamados paraísos fiscales. Tú manejas mucho más el tema que yo. Cuéntanos, ¿qué opinas sobre eso? ¿Hacia dónde van los impuestos en el mundo en el futuro? Claro, no, yo, o sea, creo que los impuestos van a estar muy vinculados a los sistemas de información modernos, ¿cierto? Al cruce de información y a tratar de alguna forma arrinconar los paraísos fiscales. Lo que ocurre, Felipe, es que pasa que, a ver, hay planificaciones tributarias agresivas. ¿Pero a qué me refiero con eso? Pongamos, Felipe, que los dos somos, tenemos una sociedad, ¿cierto? ¿Ya? ¿Sí? Y tú estás en Estados Unidos y yo en Chile. Entonces tú me emites una factura cobrándome por un sistema de información que yo ocupo. ¿Sí? Perfecto. Y yo te lo pago a ti. eh, pero los dos pertenecemos a una misma sociedad. Y en el fondo tu factura falsa, ideológicamente falsa, porque el software que yo tengo cuesta $2 y tú me cobraste $100 y además yo soy filial tuyo. Entonces, tú, gracias a ti, yo tengo una factura que puedo demostrar impuestos internos y pago, mi base tributaria es chica y pago menos impuestos. ¿Ya? ¿Ya? Eso se llama precio de transferencia en el mundo tributario. ¿Ya? Es porque se dan cuenta que se emiten facturas entre ellos a precios que no son de mercado con el único fin de bajar los impuestos. Y eso se ha arreglado, se llama precio de transferencia. Y impuesto interno está súper ojo con eso. ¿Ok? Ok. Ya. Dicho eso, lo que va a empezar a pasar es que todo esto compra-venta entre relacionados van a empezar a ser fiscalizados por por el IRS, creo que se llama en Estados Unidos, ¿cierto? Sí. El impuesto interno de El donde tú estás. Por el IRS, nuestro, que aquí le tiran claro, y se terror. van a, Le tiran sí, mucho y terror. se va, imagina, oye, y esta cuestión viene de mucho antes, de la época de las Torres Gemelas, cuando un tipo emitía facturas falsas y lo pillaron porque uno de los aviones le había comprado a este proveedor en Chile. Ah, ojo, sí, ya la información se está cruzando hace ¿Ya? rato. Lo que ocurre es que primero se concentraron en aquellos que están facturas falsas vinculadas al terrorismo internacional. Pero ahora dijeron, oye, y esto también, esta información también nos sirve para ver quién no está pagando impuestos. ¿Ya? No. Y eso es lo que van a empezar a hacer y yo creo que eso es lo que se viene. Entonces no es que va a haber una tasa de impuesto más alta, sino que va a haber un mayor control. ¿Ok? Y eso hay que educar a las personas. Por eso el podcast Ciudadano Tributario. Eso es lo que quiere Juan Antonio, que es mi entrevistador, César, que es el audiovisual, y yo, que la gente esté preparada para pagar el impuesto correcto, no pagar de más ni de menos, y evalúe mejor sus proyectos antes incluso. ¿Ah? Oye, Eso. tú,
¿Qué opinas ahora que vuelvo a la cabeza tocando estos escándalos al pasado? ¿Tú te acuerdas de los Panama Papers, me imagino? Que fueron bastante totales. Había muy pocos chilenos, porque en realidad nosotros somos minúsculos a nivel internacional, Ya. pero hubo un par que están metidos ahí al respecto. ¿Qué opinas tú sobre el uso de paraísos fiscales, básicamente? Que ahora, si nosotros hacemos memoria, por ejemplo, le costó la candidatura a Lones Goldberg de tener Claro. inversiones en paraísos fiscales en su momento, al final de Piñera 1, me acuerdo. O sea, tiene consecuencia, Pero, tiene un cierto deslegitimidad social. ¿Qué opinas tú? o sea, absolutamente, Felipe, mira, eh, hace como 10 años atrás, eh, creo que fue esta empresa de taxis, ¿cómo se llama? Que es como famosa, global. Uber, Eh, ah, Uber. Empezó en los informes a los inversionistas de la bolsa, les decía, nuestro impuesto efectivo, o sea, el impuesto que al final pagan de verdad, es de un 5%. Entonces, impuesto interno de Estados Unidos dijo, pero ¿cómo? Si mi tasa es de un 35%. sí. Y ocurre que estos tipos estaban en paraísos No, fiscales viviendo. sí, ¿Ah? no vamos a saber nosotros lo que trabajamos acá, que en realidad aquí una persona gana un sueldo de $500 y paga impuestos. Aquí Claro, todos pagan lo que impuestos. hablábamos, lo que me, sí, pues, Sí. eso mismo. Entonces, ya, pero ¿qué ocurre con eso? Ocurre que una empresa que parte con los mismos 100 de capital, y digo 100 porque da lo mismo, si son 100.000 pesos, 100.000 dólares o 100 millones de euros, ¿Ya? parte con 100 pesos. Imagínate, Uber en un paraíso fiscal y eh, yo acá en Santiago, con los mismos 100 pesos. Y el ¿Ya? mismo negocio, pero llega a fin de año y yo gané de los 100 pesos, gané 50. Claro. Y yo tengo que pagar un 10% de impuestos y ellos un 5%. Y todos los años pasa lo mismo. El capital que ellos van a juntar cada vez va a ser más, porque es un impuesto sistemáticamente más bajo, producto solo de una figura jurídica que buscaron donde constituir su sociedad, es decir, fueron al notario de las Islas Caimán y dijeron yo me constituyo aquí. O sea, mira la injusticia, que el empresario, el mismo emprendedor con un mismo innovación tecnológica en Chile, por no poder ir a las Islas Caimán, se lo terminan comiendo, porque como yo nunca gano tanta plata, en cambio Uber, bueno, no quiero hablar mal de Uber ya, porque lo ¿Ya? corrigieron, fueron personas, no es la marca, fue alguien que se comportó de una forma incorrecta, ya no la marca en sí misma. Este tipo hizo esto, eh, y ahora tú dices, sí, bueno, llegaban a Chile y cualquier emprendedor con taxi online, su emprendimiento se lo comieron, porque tenían Claro. caja. Y esto ahora, ¿qué tiene? ¿Cómo llegó a los chilenos, a los emprendedores chilenos? Ocurrió que el año pasado le pidieron a Uber abrir todas las cuentas, todas las transferencias. Y está toda la plata que le habían pagado a los chilenos, ¿cierto? Aquí. Abrieron las cuentas corrientes y hubo un montón de personas que no habían declarado su impuesto de la renta que habían recibido por Uber y los ¿Ya? multaron que te morí. O sea, esto no es tan lejano como los grandes, las Islas Caimán terminó No está tan metiéndose a lejos. nosotros en las casas. Claro. No, pues, se le metió a la gente que maneja Uber, imagínate, en Chile. Les terminaron revisando las cuentas corrientes porque no habían declarado la renta. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Eso que fue algo puntual, ¿Ya? esto se va a repetir. Esto se va a repetir y hay que preparar, hay que educar a la gente. No lo Sí, yo me hacen imagino, de mala fe. sí, yo me imagino, por ejemplo, que las redes sociales, como por ejemplo Facebook o la misma que estamos utilizando ahora, Instagram, va a empezar a informar a los gobiernos, básicamente a quién le está pagando, porque en la medida que se empezaron a socializar qué es lo que ganaba comunicadores sociales como Luisito Comunica, que es uno bien importante de habla hispana, o la Soy Germán, que durante mucho tiempo fue el influencer más importante chileno, eh, pero que en realidad ganaban una cantidad monstruosa de plata, y que básicamente no pagaban impuestos porque nadie avisaba cuánto era lo que ganaba, porque en realidad no, un contenido que es, no es publicidad plenamente como tal, salvo que ahora parece que es explícito, es entretención, pero estas plataformas te monetarizan, o sea, te premian por la cantidad de seguidores y la cantidad de views que tú tienes y la cantidad de likes que tú tienes. Entonces también ha cambiado bastante el espectro, y las nuevas tecnologías han hecho también más fácil el poder no volverte multimillonario, pero sí también empezar a enfrentar face to face una nueva realidad que mucha gente no está acostumbrada, que es básicamente
tomar no sé, tomando el ejemplo de esta influencer, la Naya Easy, le vamos a poner, que claramente empezó a capitalizar su emprendimiento. Otra más que me acuerdo que salió antes de ayer, que salió en la portada de las últimas noticias, una chica que no recuerdo el nombre, que salió el look que vende contenido para adultos en una plataforma que es chilena, que es Armets, que es la competencia de OnlyFans. Ya. Y que ella agarró todo el dinero que ganó y puso una inmobiliaria en Paine. O sea, básicamente compró una serie de propiedades, muy inteligentemente hablando, pero la Sí, sí, sí. pregunta es, básicamente no pagó impuestos por nada de lo que vendió No, antes de comprarse la propiedad. O sea, el primer impuesto que paga es cuando compra la propiedad, pero antes de eso no. Entonces, a eso es lo que se claro, apunta. Efectivamente, claro, yo creo que hay mucha gente que no paga el impuesto no porque no quiera, sino que hay un desconocimiento porque es la primera vez que se enfrentan, gracias a la tecnología, a generar grandes claro, cantidades claro. de ingresos y no saben que tienen que también devolverle la mano al país en donde viven. Entonces, esa va a ser la nueva realidad. Claro, y te digo que eso tiene que ver con la modernización del Estado. Y estamos tan atrasados, Felipe, tan atrasados que, por ejemplo, tú sabes que cuando un negocio no paga, no da boleta, lo clausuran, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces Sí. lo que está discutiendo ahora es clausurar digitalmente a una empresa. Eso no es legal hoy día, no pueden hacerlo. Entonces te quiero decir que también, si yo te digo que no copies, porque si tú copias te van a poner un uno, pero nunca han puesto un uno, tú me vas a mirar y vas a seguir copiando, Lógico, ¿cierto? Y no lógico, se va a lograr el objetivo de fondo, que es que tú aprendas, ¿cierto? ¿cierto? Entonces lo que va a pasar ahora, van a clausurar digitalmente a las empresas. Segunda cosa, cuando tú constituís una empresa y empezáis a pagar patente municipal por el capital que tiene en esa municipalidad, ¿Ya? tú, por lo tanto, si te multan, tú tienes que ir a la jurisdicción, por decir, de impuestos internos física. Y eso hoy día, Sí, en este momento en el Congreso están discutiendo, lo van a eliminar. Porque al final del día da lo mismo. Eso ya no, ya nadie va a buscar las facturas, pues si está todo en línea. sí, Entonces va a pasar que, así como hay impuestos internos que están súper ocupados en Santiago y otros súper ocupados en Punta Arenas, ahora va a dar lo mismo, te van a citar de cualquier lado y vais a tener que ir a dar explicaciones, ¿ya? Eh, eh, entonces, la modernización del Estado se está discutiendo en este momento, o sea, no es algo que podría ser, está en la ley, en la propuesta porque no es que estén hoy día, el pacto fiscal no es que estén proponiendo subir la tasa, lo que están es corrigiendo una serie de ineficiencias, de una falta de modernidad y que le va a llegar a la gente y por eso estamos tratando de advertirle antes, aunque parezca que como que no existe. Pero mira, es como el, sin ir más lejos, ya pasó, que ahora, sí, es como el cuento hace de poco, Pedrito y el lobo. Han dicho durante años que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y ahora al parecer viene y se viene con todo. mira, en marzo fue una cuestión desesperante. Nosotros tenemos como, ayudamos a un montón de gente y uno de ellos es la Asociación de Corredores de Propiedad Independiente. Tenemos muy buenas relaciones con ella hace muchos años, pues la ayudamos, es vocación pública. Y nos contactaron porque habían sido todos los corredores, fíjate, el corredor es el que gana si vende o Sí, arrenda, no es el dueño de la propiedad, exactamente. ni tampoco es el que paga el arriendo, está al medio, es un Es el intermediario. intermediario, ¿sí? Eh, Tenía que declarar la declaración jurada 1835, que era relativamente antigua, e informar si había participado de algún contrato de arriendo a nombre de otro. O sea, yo tenía que decir, yo soy corredor tuyo, Felipe, Ya, y yo tenía que meterme al sistema de impuesto interno y poner tu RUT, Felipe, ya, el rol de tu casa y poner cuánta plata recaudaste tú en un año. Te morí. O sea, nosotros miramos, lo ayudamos, felices, te prometo. Pero es que imagínate el dueño de la propiedad, la alegría que debe haber recibido al enterarse que su corredor lo, comillas, denunció. Y eso fue lo que pasó ahora. Y si no lo hacía el corredor, multa de 0,2 UTM para arriba. claro. O sea, esto ya llegó, ¿vale? Ya llegó. Y eso es lo que queríamos educar. Y además que no lo vean tan malo tampoco, porque si tienen impuestos, pueden aportar al país y pueden también demostrar a las autoridades de que son dignos de conseguirse un crédito, porque los impuestos están en todos lados, volviendo al tema de inicio. Si tú tienes renta, generas ingresos, impuesto a la renta. Si vendo, IVA. Si me muero, impuesto a la herencia. Si pido un crédito, impuesto de timbre y estampilla. Si tengo activo, tengo que pagar el conservador de bienes raíces, ¿cierto? O sea, por todos lados te agarran. Entonces, mejor edúquense, eduquémonos.
Ayudémonos entre todos. Perfectamente. Oye, Claudia, ha sido un gusto conversar contigo. Ya estamos en la hora, se nos pasó rajado dentro de esta conversación. Un desafío, en realidad, una interesante el trabajo que hace, muy necesario educar a la gente en la parte de impuestos y en la parte tributaria. Así que mis felicitaciones para ti, para tu equipo, también con todo tu trabajo. Esperamos tenerte presente en otra ocasión acá en nuestro programa Conexión Global. Y para la gente que todavía está conectada con nosotros, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Claudio, no sé si quieres decir unas palabras finales. Felicitarte a ti, Felipe, porque tu vocación pública se nota la alegría que tienes de ayudar a los demás y eso es algo bonito. En filosofía, en estética, se habla que la estética es la filosofía de la belleza, pero lo que tú haces es algo bello porque es una belleza griega, la belleza que tenía que ver con hacer el bien, ya no las curvas físicas, digo, ya Claro. que sería no los músculos, no, la belleza de hacer el bien. Y eso es muy estético para mi gusto y te felicito. Muchas, Te muchas felicito gracias. por lo que tú haces. Sí, no, y siempre es un gusto compartir estos espacios con las personas que tenemos una visión común hacia mejorar la calidad de vida de las personas. Eso siempre es gratificante. Así que muchas gracias a todos a los que nos siguieron durante este live, a los que todavía están conectados. Un saludo gigantesco por todos, varios que están mandando saludos. Y Dios quiera nos volveremos a encontrar prontamente. Así que Claudio, muchas gracias y estamos en contacto. Nos Bien, estamos pues, viendo. que así Chao, chao. sea. Cuídate. Chao. Chao, feliz.